Los protestantes son musulmanes y son también marxistas y son también fariseos. Esto que acabo de decir es realmente cierto, porque lo voy a demostrar con una pequeña frase. Todas estas 4 religiones, por así decir, son literalistas. El marxismo es literalista, marxista, de Marx. Todo lo escribió Marx. Los fariseos que mataron a Jesús eran literalistas del Antiguo Testamento. No puedes sanar el sábado porque eran literalistas, seguidores de la letra. En este caso sería la Biblia. Los mahometanos, o sea musulmanes, también son muy literalistas, y hasta el mismo Mahoma en el Corán les dice que sean literalistas del Corán. Los protestantes son literalistas, que la Biblia dice que nosotros seguimos solo la Biblia, que aquí literalistas. Todo literalismo, lo cual también ocurre en ámbito católico, porque el cristianismo se ha protestantizado, generalmente, aunque seas católico, se ha protestantizado el cristianismo, porque el imperio de influencia mundial es Estados Unidos, que es un imperio protestante, y no es solo Estados Unidos, es Inglaterra también. Y entonces esta protestantización hace que nosotros no escuchemos la voz interior, no escuchemos a nosotros mismos, sino, o no estemos más callados, sino que estemos todos tratando de hacer que la letra o las palabras sean puramente materiales, puramente seguirlas así. O sea, no entendemos, ¿no?, diferentes modos de decir una misma cosa, no entendemos porque seguimos literalísticamente pensando, y es un mal para cualquier tipo de racionalidad, y por lo tanto para el hombre, y es un mal para la iglesia, evidentemente, ¿no? porque tenemos que hacer un paso hacia atrás y es tratar de escuchar la conciencia, y lo cual no es una voz que te habla, obviamente, si no tendrías problemas, sino escuchar realmente la conciencia, no solo hablar y repetir frases, ¿no?, que luego se vuelven repetitivas, luego se vuelven, ¿no?, sino tener un poco más de respeto hacia las palabras y hacia los proclamas de la iglesia, no solo repetirlos para convencerte, porque se ha confundido la evangelización con convencerte de ideas, de palabras. Sí, la Iglesia Católica resume también en pocas palabras ciertas verdades fundamentales que hay que decir y repetir para evangelizar, pero eso no significa que tienes que tenerlas allí y seguirlas, sino que tienes que escucharlas, tienes que tomarlas en consideración, tienes que hacer que el mensaje pueda crecer en ti, y no que tú lo mates con tu interpretación y seguir la letra, sino escucharlo, considerarlo, no seguirlo literalísticamente, porque si Dios ha puesto una semilla en mí o en ti, déjala crecer, no la mates tratando de hacer que salga antes de tiempo, o cuando no es el momento adecuado, cuando no es la situación adecuada, cuando no es el contexto que es donde debe salir. Tenemos que tener más respeto y más silencio interior, pues para ser nosotros mismos, porque Dios es racional, Dios, y la fe también, no es una fe ciega, literalista, no es un seguimiento ideológico de ideas, literalísticamente hablando, no es eso la fe. Y ahora, ya que he dicho esta breve introducción, voy a hablar de la historia de la alianza entre musulmanes y el imperialismo, que es el imperio británico y por lo tanto protestante. Y voy a empezar, será un poquito largo, pero voy a leer solamente. Alianza anglo-marroquí, esto es sacado de Wikipedia. Alianza anglo-marroquí. La alianza anglo-marroquí se estableció a finales del siglo XVI y a principios del siglo XVII, 600, entre los reinos de Inglaterra y Marruecos. Los acuerdos comerciales se habían alcanzado por la reina Elizabeth I de Inglaterra y el líder marroquí Ahmad al-Mansur
sobre la base de una enemistad mutua a la española, a España, hacia el rey Felipe II. El comercio de armas dominó el intercambio y también se hicieron numerosos intentos de colaboración militar directa. La alianza se mantuvo durante algún tiempo por los sucesores de los reyes de Inglaterra y de Marruecos. Ahora veamos el protestantismo y el Islam. Protestantism and Islam, Wikipedia, de Free Encyclopedia. Colaboración militar. Suleimán el Magnífico, apoyo militar ofrecido a los luteranos de Flandes. Ya ven, la cooperación militar entre el Imperio Otomano y las potencias europeas se inició formalmente con la Alianza Franco-Otomana de 1535. La alianza proporciona apoyo estratégico y eficazmente protegidos al reino de Francia a partir de las ambiciones de Carlos V. También dio la oportunidad que para el Imperio Otomano de involucrarse en la diplomacia europea y ganar prestigio en sus dominios europeos. Ya ven los protestantes lo que hacen, alianzas con los musulmanes islámicos, porque todo tiene un origen común, una característica en común, que no es solamente el literalismo, es otra todavía que hace que sean más vastos todo la característica en común. Más allá del literalismo es el odio a la Iglesia Católica, que es la Iglesia que Cristo fundó en el apóstol Pedro, y el apóstol Pedro fue el apóstol de Roma y murió en Roma, y los sucesores del apóstol Pedro, llamados obispos ya desde los primeros siglos del cristianismo, sucesores de los apóstoles fueron llamados episcopos, deben considerarse lógicamente como los sucesores de San Pedro y por lo tanto herederos del mandato de San Pedro. El odio hacia Jesucristo, pues que fundó la iglesia en Pedro, es lo que acomuna a todos estos, no solo porque como común el protestantismo, el islam, el marxismo y los fariseos que odiaban a Jesús, o sea, los sionistas, ¿no?, veterotestamentaristas fanáticos. Pero también hay más, también hay un montón de enemigos de la Iglesia Católica en la filosofía, como el racionalismo, el modernismo, que comprende un montón de males que comienzan con la filosofía de René Descartes, el racionalismo, el cientismo, el relativismo, que no es solo moral y ético, es algo también filosófico. Todo eso es un mal para la razón humana, con lo cual se demuestra aún más que realmente los que están en contra de Cristo están en contra de la razón humana. Como ya se había demostrado antes en los primeros siglos de la iglesia cristiana, de las iglesias cristianas y los primeros siglos de la iglesia, pues, cuando todavía existía la gran iglesia en Oriente y en Occidente y no habían habido estas divisiones, en los primeros siglos se luchó contra la herejía, y la herejía resultaba ser no solamente una herejía en contra de la doctrina original de los apóstoles, sino que era una herejía en contra de la razón misma. Al final todas las herejías resultaban ser herejías en contra de la razón, de la racionalidad, la razonabilidad, etc. Por ende, en contra de lo que es humano, no solamente en contra de una religión o de una creencia, que tú crees que la iglesia o el cristianismo sea solo una religión. No es solamente una religión, y tampoco es solamente una creencia, ¿no? Y la iglesia a sí misma no se considera ni siquiera una religión, se considera la persecución de la presencia de Jesucristo en la historia. Eso es lo que la iglesia dice de sí misma. La iglesia católica dice que la iglesia es la continuación de la presencia de Jesucristo mismo en la historia. No es solamente una religión. La religión podría ser religiosa sin tener ninguna religión, ¿no? No es un sistema de creencias, es algo mucho más, es un hecho, es algo que es realmente mucho más. Y testigo de esto están todos los santos que han habido a lo largo de la historia, que han sido hijos de Dios como Jesucristo, no obstante haber nacido bajo el pecado, y por lo tanto redimidos en vida ya por Jesucristo, y ejemplos no solamente de virtudes humanas que son justas y heroicas, sino también ejemplos de gran humanidad, gran comprensión y sobre todo de una humanidad verdadera.
ejemplos de hombres y mujeres verdaderas. Eso es lo que han sido los santos en la historia, que han sido católicos, recordemos, porque extrañamente, y no es de extrañar, cuando las iglesias se dividen de la iglesia original católica, ya tú no escuchas hablar de santos, ya no hay santos. Desde que el cisma de Oriente en la iglesia ortodoxa, ya tú no escuchas hablar de santos, ni tampoco en la iglesia anglicana, ni tampoco entre los protestantes. Ahora bien, tampoco hay que decir que sea imposible, ¿no? que hayan habido algunos santos, pero yo no recuerdo ninguno que haya hecho milagros en la iglesia, ningún anglicano, ningún ortodoxo, ni ningún protestante que haya hecho milagros, yo no lo recuerdo. En cambio de santos en la iglesia católica sí se recuerdan muchos, y también recientes. Eso también demuestra que es la iglesia verdadera de Jesucristo. Y ahora sigamos con el demostrando históricamente que el protestantismo está aliado con el Islam, como tenía que ser, por la lógica que decía yo al inicio, que es un solo factor en común, el literalismo, entre el protestantismo, marxismo, judaísmo veterotestamentario, fariseo, y el Islam, ¿no? Entonces, como tiene este factor común que es el literalismo, y recordemos las palabras del Nuevo Testamento de San Pablo: la letra mata. Recordemos también: maldito el que confía en la letra. También en el Nuevo Testamento, palabras de San Pablo: apóstol, por vocación, por llamada, el apóstol de las gentes. Recordemos sus palabras porque son sabias, son verdaderas. No es solamente porque yo quiero imponer un literalismo bíblico, son verdaderas. Y está en contra del literalismo bíblico esas palabras, y cualquier otro literalismo, porque tú no eres un robot, y por lo tanto no es que tú eres un robot, una computadora a la cual la programan con un manual de instrucciones. Eso no es lo que el ser humano es. Y recordemos también las palabras de Santo Padre Juan Pablo II, quien dijo que Jesucristo, el Redentor del hombre, revela el hombre al hombre, revela el ser humano al ser humano. Eso está en la Redemptor Hominis, son las primeras frases de la Redemptor, la encíclica Redemptor Hominis, el Redentor de los hombres. Y así pues, ahora sí, disculpen, voy a seguir, disculpen por la paréntesis, pero era buena y necesaria, digo yo, pero ahora sí voy a seguir sobre la historia del protestantismo y el Islam. Incluso después de 1571, batalla de Lepanto, el apoyo otomano a Francia continuaría, sin embargo, así como el apoyo a los holandeses y al inglés después de 1580, el apoyo a los protestantes y a los calvinistas, o sea que apoyo musulmán a todos estos grupos protestantes, calvinistas, y en cambio la batalla de Lepanto fueron los católicos contra musulmanes, y todos estos grupos de protestantes apoyados por musulmanes también, como calvinistas. Pero sí, una manera de contrarrestar los intentos de los Habsburgos en la supremacía de Europa. Varias propuestas fueron hechas por los gobernantes otomanos a los protestantes, que también luchaban contra un enemigo común, que era el católico, la casa de Habsburgo. Suleimán el Magnífico es conocido por haber enviado al menos una carta a los luteranos en Flandes, la oferta tropas en el momento en que las pedirían. También se sabe que han defendido a Isabel I de una alianza entre Inglaterra y el Imperio Otomano. O sea que Isabel I se tuvo que defender de una alianza entre Inglaterra y el Imperio Otomano. Disculpen, esta traducción está hecha por el traductor de Google, porque el sitio original es Protestantism and Islam, Wikipedia. ¿Okay? En general, el activismo militar del Imperio Otomano musulmán en frente del sur de Europa probablemente fue la razón por la cual el luteranismo fue capaz de sobrevivir a pesar de la oposición de Carlos V, que era también emperador de Alemania, y alcanzar reconocimiento el luteranismo en la paz de Habsburgo, gracias a los musulmanes, al Imperio Otomano. En septiembre de 1555, la consolidación, la expansión y legitimación del luteranismo en Alemania deben atribuirse al Imperio Musulmán Otomano más que a cualquier otro factor. La rebelión holandesa y el Islam fundamentalmente
Los holandeses protestantes tenían fuertes antagonismos tanto contra los católicos y tanto contra los musulmanes. En algunos casos, sin embargo, fueron posibles alianzas o intentos de alianza entre los holandeses y los musulmanes, como cuando los holandeses se aliaron con los musulmanes de las Molucas para expulsar a los portugueses. Los holandeses se convirtieron más bien tolerantes de la religión islámica en sus posesiones coloniales, después de la subyugación definitiva de Makassar en 1699. Durante la rebelión holandesa, los holandeses estaban en una situación tan desesperada que buscaban la ayuda de todas las nacionalidades y de hecho incluso un turco, como escribió el secretario Jan van Nassau. Los holandeses dieron éxitos otomanos contra los Habsburgo con gran interés y vieron las campañas otomanas musulmanas en el Mediterráneo como un indicador de alivio en el frente holandés. Así, William escribió alrededor de 1565, entre comillas, los turcos son muy amenazantes, lo que supondrá a nuestro juicio que el rey no vendrá a Holanda este año. Carta de Guillermo de Orange a su hermano alrededor del año 1565. Los holandeses miraban con expectación en el desarrollo del sitio de Malta en 1565 con la esperanza de que los otomanos estaban en Valladolid ya, y lo utilizaron como una forma de obtener concesiones por parte de la corona española. O sea, los holandeses, esto está mal traducido, disculpen, los holandeses, en resumen, miraban con expectación el desarrollo del sitio de Malta, de los musulmanes sitiaron a Malta, y tenían la esperanza que los musulmanes ganaran. En esa ocasión no ganaron. Guillermo de Orange envió embajadores al Imperio Otomano en busca de ayuda en 1566, cuando ninguna otra potencia europea ayudaría la causa holandesa. Se ofreció apoyo activo paradójicamente solo por los turcos, o sea por musulmanes. Uno de los principales asesores, Sultán Joseph Mikes, duque de Naxos, entregaron una carta a los calvinistas protestantes en Amberes y prometió que las fuerzas de los otomanos pronto golpearían asuntos de Felipe II, el rey católico español, con tanta fuerza que ni siquiera tendrán tiempo para pensar en Flandes. La muerte de Solimán el Magnífico más tarde, en 1566, sin embargo, significó que los otomanos musulmanes no pudieran ofrecer apoyo durante varios años. En 1568, Guillermo de Orange, de nuevo, quien fue el fundador del Banco de Inglaterra, como coalición de banqueros privados y no del Estado de Inglaterra. De nuevo, que de ahí donde viene mucho el imperio, nace con Guillermo de Orange, el imperio actual, británico, estadounidense, sionista, como lo quieran llamar. De nuevo envió una solicitud Guillermo de Orange a los musulmanes otomanos para atacar a España, aunque esta vez sin éxito. La revuelta de 1566 y 1568 de los Países Bajos finalmente fracasó en gran parte debido a la falta de apoyo exterior. En 1570, o sea que sin el apoyo musulmán los protestantes no hubieran tenido éxito. En 1574, Guillermo de Orange y Charles IX de Francia, a través de su embajador pro-hugonote, o sea, protestante, los protestantes hugonotes, Francois de Noailles, obispo de Dax, lo intentó de nuevo, para obtener el apoyo del gobernante musulmán otomano Selim II. Selim II envió su apoyo a través de un mensajero que se esforzó en poner al holandés en contacto con los rebeldes moriscos de España y los piratas de Argel. Selim también envió una gran flota que conquistó Túnez en octubre de 1574, logrando así reducir la presión española sobre los holandeses, que conduce a las negociaciones en la conferencia de Breda. Después de la muerte de Carlos IX, sin embargo, los contactos se debilitaron, aunque los musulmanes otomanos se dicen que habían apoyado la revuelta de 1575-1576 y establecieron un consulado en Amberes. Los otomanos musulmanes hicieron una tregua con España, cambiaron su atención a su conflicto con Persia. Por esa razón hicieron una tregua con España. A partir de la larga guerra otomano-safávida en 1578-1590, eso ya era en un frente mucho más lejano allá en Persia para los musulmanes. La frase "Lieber Turcos dan Paps", más bien un turco que un papista, fue hecha por un holandés, un lema holandés durante la rebelión holandesa. Por lo tanto, es una alianza entre protestantes y musulmanes de finales del siglo XVII. El lema fue utilizado por las fuerzas holandesas y sus mercenarios navales, los llamados mendigos del mar,
en su lucha en contra de la España católica, porque era católica, no porque era España. La bandera de los mendigos del mar también era similar a la bandera de los turcos, con una media luna sobre un fondo rojo. Por lo tanto, ven la alianza entre protestantes y musulmanes. La frase creyente turcos dan paps fue acuñado como una forma de expresar que la vida bajo el sultán otomano habría sido más deseable que la vida bajo el rey de España. ¿Por qué? Porque odian a Cristo, porque odian al catolicismo y por lo tanto a la iglesia de Cristo, por lo tanto a Cristo. El noble flamenco Descartes escribió a este efecto que preferiría ser un tributario a los turcos musulmanes que viven en contra de su conciencia y de ser tratado de acuerdo con esos edictos. Eso es lo que escribió ese noble protestante. Carta de flamenco noble Descartes. El lema Liber Turcos dan paps parece haber sido en gran parte retórica. Sin embargo, los holandeses apenas aquí está mal traducido, la vida bajo el sultán en absoluto. Ok, en última instancia los turcos eran infieles y la herejía del Islam, para ese tiempo llamada herejía, el islamismo, solo ellos descalificadas. O sea, está mal traducido. Okay. Durante el siglo XVII, los puertos comerciales holandeses alojaron muchos musulmanes. Ya ven la alianza, ¿no? Según un viajero holandés a Persia, no habría ningún uso en la descripción de los persas como son tan numerosos en las ciudades holandesas. Pinturas holandesas de la época muestran a menudo a los turcos, los persas y los judíos pasear por la ciudad. Los funcionarios, o sea, todos enemigos de Cristo y del cristianismo. Los funcionarios que se han enviado a los Países Bajos incluye Sein, porque de hecho eran enemigos estos, aquí turcos, persas, judíos. Enemigos actuaban enemistosamente contra la iglesia de Cristo, contra Cristo, que era la iglesia católica que Cristo fundó. Y por lo tanto es por odio a Cristo, no por odio a una institución o a los pecados de una iglesia, porque si es por eso también a lo interno de la iglesia católica hay críticas entre obispos unos y otros, entre unos y otros. No era eso, era odio a Cristo. Entonces se inventaron otro cristianismo llamado protestantismo. Y protestantismo es también un nombre que puede definir todas las protestas comunistas, etcétera, que existen en el mundo occidental de hoy. Entonces ya ven cómo todo cobra sentido, porque hay una misma mano detrás que mece la cuna, y son los enemigos de Cristo. Por eso los enemigos de Cristo crearon las divisiones en el rebaño de Cristo. En cambio, Cristo lo que quiere es que sean una sola cosa los cristianos para que el mundo crea, porque siendo así, divididos, el mundo no crea y no se le da testimonio a Cristo, un testimonio verdadero, por culpa de los que dividieron, porque no se quedaron adentro y criticaron desde adentro, sino que dividieron. Desde 1608, Samuel Palash sirvió como intermediario para discutir una alianza entre Marruecos y los Países Bajos. En 1613, el embajador marroquí Al-Lahari discute en La Haya con el príncipe holandés Mauricio de Orange, siempre protestantes, la posibilidad de una alianza entre la República de Holanda y el Imperio Musulmán Otomano, Marruecos y los moriscos, contra el enemigo común España, porque era católica. ¿Ya ven? El odio anticatólico. Su libro menciona la discusión para una ofensiva combinada en España, así como las razones religiosas para las buenas relaciones entre el Islam y el protestantismo en ese momento. Sus maestros Lutero y Calvino, protestantes, advirtieron contra el Papa y contra adoradores de ídolos. También les dijeron que no odiara a los musulmanes porque son espada de Dios en el mundo contra los adoradores de ídolos. Es por eso que del lado de los musulmanes están los protestantes. ¿Por qué? Porque dijeron, las estatuas de la Virgen, las estatuas de Jesucristo y las estatuas de los santos son ídolos. Eso era un tema que se había discutido ya en el concilio, en los primeros concilios de la Iglesia de Cristo, en los primeros siglos. Y la verdad que era un tema ya enfrentado. Las estatuas y las imágenes no son ídolos, porque son imágenes de Cristo, de su familia
y de sus santos. Y lo que quieren decirte es que Dios se hizo como nosotros. Jesucristo es Dios hecho hombre. Sin decir esto no eres cristiano. Y hacerle una estatua a Jesucristo, una imagen, significa que tú estás diciendo de alguna manera indirecta que Dios se hizo hombre. Por eso las estatuas, las imágenes de Cristo y de la Virgen y de los santos son tan importantes, porque Dios se hizo hombre en Jesucristo, pero no solo en Jesucristo. También los hijos de Dios fueron otros, no solo Jesucristo, porque dice, a los que han aceptado a Jesucristo, Dios le concedió ser hijos de Dios. Y ya ven, santos, ya ven, la Virgen María, que es su madre, ¿quién más sino ella, que fue su madre? Y sus apóstoles, santos apóstoles, y tantos más. Así que las imágenes y las estatuas no son idolatría. Idolatría es otra cosa. Idolatría significa tomar un detalle, un particular, y hacerlo pasar en tu mente como si fuera el todo y más allá. Entonces, cuando tú absolutizas un detalle, porque estás absolutizándolo y porque crees que ese detalle es todo, no consideras que existen otras cosas, sino que dices, este pequeño detalle es en realidad todo el cuadro. Podrías decir de otra manera que un detalle es muy importante en un determinado momento, eso ya es otra cosa, pero siempre estás considerando el cuadro entero. O al menos el cuadro entero más el infinito, eso sí, sobre todo, ¿no? Porque si no, eres una mente cerrada. Por más largas que sean tus 4 paredes, siempre serán 4 paredes. Entonces, el cuadro entero más el infinito, ¿no? Entonces, cuando tú, en cambio, consideras que un pequeño detalle sea todo, primero estás negando a Dios, el infinito, y estás siendo idólatra. Y ese es el verdadero problema también de la razón humana, la idolatría. En cambio, católico deriva una palabra que significa de cata y olón, que significan según todos los factores. Francés, hugonotes y el Islam. Los franceses hugonotes, o sea, protestantes, junto con el Islam. Los franceses hugonotes estaban en contacto con los moriscos en planes contra España en la década de 1570. Alrededor de 1575 se hicieron planes para un ataque combinado de moriscos aragoneses y hugonotes de Béarn bajo Enrique de Navarra contra españoles de Aragón, de acuerdo con el rey de Argel y el imperio otomano musulmán, pero estos proyectos fracasaron con la llegada de Juan de Austria en Aragón y el desarme de los moriscos. En 1576, una flota de 3 puntas de Constantinopla fue planeada desembarcar entre Murcia y Valencia, mientras que los hugonotes franceses invadían desde el norte y los moriscos lograban su levantamiento, pero la flota musulmana falló en llegar. Alianza entre los estados de Berbería y de Inglaterra. Tras la partida de León Thomas Windham en 1551 y en 1585 establecimiento del inglés Barbary Company, de la inglesa Company Barbary, así dice, el comercio se desarrolló entre Inglaterra, porque acuérdense que esto es una traducción del inglés, una traducción de Google, se desarrolló entre Inglaterra y los estados de Berbería, sobre todo berberes, o sea, sobre todo Marruecos es de los berberes, recuerden. Las relaciones diplomáticas y una alianza estaban establecidas entre Elizabeth y los estados de Berbería. Entonces ya ven, ¿no? Inglaterra entró en una relación comercial con Marruecos en detrimento de España, porque era España católica, porque odian a Jesucristo, por eso, porque son enemigos de Cristo. La venta de armas, municiones, madera, metal, son enemigos de Cristo y se llaman cristianos, así como los judíos son enemigos de los judíos y se dicen ser judíos. La venta de armas, de municiones, madera, metal, a cambio de azúcar marroquí, a pesar de una papal prohibición del Papa, o sea, llegó a la papal el nuncio papal en España para decir a Elizabeth: no hay mal que no esté ideado por esta mujer, que es perfectamente normal,
no, dejemos eso, que la traducción está mal, eso, ok. Pero se entendió el significado de lo que está diciendo, ¿no? No hay mal que no sea ayudado por esa mujer que hace alianzas con los musulmanes, ¿no? Esa mujer protestante. En 1600, Abd el-Owahed Ben Mesaud, el secretario principal para el gobernante de Marruecos, Muley Ahmad al-Mansur, visitó Inglaterra como embajador de la corte. O sea, ya ven por qué los musulmanes no conquistaron tanto Europa, porque eran aliados. O sea, estado 6 meses en la corte de Isabel con el fin de negociar una alianza contra España. El gobernante marroquí quería la ayuda de una flota inglesa para invadir España. ¿Ven? Habían acuerdos. Isabel se negó, pero dio la bienvenida a la embajada como un signo de seguros y lugar aceptado para establecer acuerdos comerciales con los musulmanes. El reino Isabel y el rey Ahmad siguió discutiendo diversos planes para las operaciones militares combinadas con Elizabeth, solicitando un pago de 100.000 libras por adelantado para rey Ahmad para el suministro de una flota, y Ahmad pidiendo un velero que se enviara a conseguir el dinero. Elizabeth pidió un velero para que se enviara al dinero. Elizabeth acordó la venta de municiones, suministros a Marruecos, y ella y Mulay Ahmad al-Mansur habló por intervalos sobre el montaje de una operación conjunta contra los españoles, porque eran católicos. Las discusiones, sin embargo, permanecieron inconclusas y ambos gobernantes murieron dentro de los 2 años de la embajada. La colaboración entre el Imperio musulmán otomano y el Imperio de Inglaterra. Se establecieron relaciones diplomáticas con el Imperio otomano durante el reinado de Elizabeth, con el flete de la Compañía de Levante y el envío del primer embajador inglés a Laporte, William Harbour, 1578. Numerosos embajadores fueron enviados en ambas direcciones y intercambios epistolares ocurrieron entre Elizabeth y el sultán Murad III. En una correspondencia, Murad III entretuvo la idea de que el Islam y el protestantismo tenían mucho más en común de lo que se ha hecho con el catolicismo romano, ya que ambos rechazaban la adoración de ídolos, que como ya dije no son ídolos, sino el testimonio indirecto de querer decir que Dios se hizo hombre en Jesucristo. Pero ellos lo llaman ídolos porque son fanáticos, como los fariseos, y abogaron por una alianza, que mataron a Jesucristo, y así abogaron por una alianza entre Inglaterra y el Imperio Otomano. Para la consternación de Europa católica, Inglaterra exportó estaño, plomo y municiones al Imperio musulmán, y Elizabeth discute seriamente las operaciones militares conjuntas con Murad III durante el brote de la guerra con España en 1585. Como Francis Walsingham estaba presionando para una participación militar otomana musulmana directa contra el enemigo español católico común. Escritores ingleses de la época a menudo expresan la admiración hacia los turcos y hacia el imperio musulmán otomano, describiéndolo como dotado de forma majestual y buenas características, nación powerfulest en Europa, diciendo que los turcos eran personas muy modernas, grandes, los turcos, o sea, los musulmanes, personas muy modernas, grandes en acción. Si quiera contemplar estos momentos, su mayor gloria no pudieron encontrar una mejor escena de Turquía y que tenían una civilización increíble. O sea, está mal traducido aquí por Google, pero bueno, se entendió más o menos, ¿no? Así hubo una piratería también anglo-turca, anglo-musulmana, después se hizo ya desde aquellos tiempos. La paz se hizo con la católica España en 1604. Los piratas ingleses, sin embargo, continuaron a asaltar, envío navíos en el Mediterráneo, esta vez bajo la protección de los gobernantes musulmanes de los estados de Berbería, y con frecuencia la conversión a Islam en el proceso, en lo que se ha descrito la piratería anglo-turca. Y así nos vamos. Turco-calvinismo. Wikipedia, turco-calvinismo. Turco-calvinismo se refiere a la alianza acercamiento entre la reforma protestante y el imperio otomano musulmán durante el siglo XVI. Este acercamiento se produjo a expensas de la catolicidad de los Habsburgo. Como la reforma protestante estaba luchando por la supervivencia en Europa, más tarde entró en conflicto frontal con el iconoclasta movimiento de 1567 y concomitantemente con el Imperio Otomano también estaba luchando contra los Habsburgo por el control de Europa del sudeste. Este acercamiento fue una continuación de la alianza franco-otomana establecida por Francisco I de Francia desde el comienzo del siglo XVI. Los holandeses en particular estaban involucrados en estas relaciones, intercambiaron embajadores y un centro de comercio musulmán se estableció en Amberes, un acuerdo con el sultán donde 4 griegos fueron capaces de... Ok, ya hemos dicho mucho y con esto
quiero decir que también las brigadas musulmanes, como hoy vemos ISIS y Al-Qaeda, han sido en realidad desde inicios del siglo XX controladas por Inglaterra, por los servicios secretos de Su Majestad Británica, desde los tiempos de Lawrence de Arabia. Y los servicios secretos israelíes no son otra cosa que los servicios secretos británicos. Chao.